Capítulo 512. Profecía ante un pueblo destruido. No sé en qué lugar está Jesús. Es claro que en remontes, en un sitio destruido o por algún cataclismo o por una operación bélica y después abandonado, y me inclinaría a pensar que por esto último, porque las ruinas de las casas muestran también señales de llamas en las bóvedas protegidas del agua y que aún pueden verse entre la maraña de las zarzas, hiedras y otras plantas trepadoras o parásitas nacidas por todas partes. Las anchas hojas vellosas de una planta, cuyo nombre desconozco, pero que he visto también en Italia, cubren por entero los restos y parecen un montecito de una pronunciada pendiente de una construcción. Más allá de una pared permanece enhiesta y está sola, contemplando el resto de la casa caída, y está invadida por alcaparras y por parietaria, y por el antepecho de ojos de lo que era una terraza y cuelga una clematide que ondea al viento en sus ramas, cual cabellera suelta. Y otra cosa está derrumbada en el centro, pero que tiene en pie aún las paredes exteriores y parece un enorme jarrón de flores que en vez de cabellos contiene árboles nacidos espontáneamente en la cavidad en que antes debía haber habitaciones. Otra que escalonadamente está en parte en pie y parece un altar preparado para un rito y ornado todo de verde. Dominando estas ruinas está un chopo delgado y derecho como una arista de espada y parece preguntar al cielo el porqué de una catástrofe de tanta magnitud. Y entre casa y casa, y entre montón y montón de escombros, obstinados árboles frutales que son ya silvestres, ensilvecidos y que aventajan a la otra vegetación, o que son aventajados por ella y nacidos de frutos caídos, árboles retorcidos o erguidos o rastreros, o nacidos en una abertura de una pared o en un pozo agotado. Parece más bien un bosque hechizado, y pájaros y palomas que salen de entre las quebraduras de las ruinas se lanzan ávidos a los lugares cercanos, donde antes había ciertamente campos arados, y ahora solo hay una maraña de besa dura y reseca por el sol. Y ésta abre sus vainas para dejar caer las semillas, y para luego volver a nacer en la primavera de cizañas y de joyos. Las palomas apartar con feroces aletazos a los pájaros más pequeños, que buscan en alguno que otro granito de mijo o algún cañamón, nacidos quién sabe dónde y de qué lejana semilla, que durante años y años se ha perpetuado con la siembra espontánea en los campos no cultivados, y los pájaros se vengan, especialmente los reñidores, arrancando las gráciles espigas del mijo desmedrado y llevándoselas a sus nidos volando con dificultad y muy sesgados por el peso y el estorbo de la panoja. Jesús no tiene consigo a los apóstoles, sino también a un buen grupo de discípulos, y entre los cuales a Cleofás y Hermás de Maús, hijos del viejo arquisinagogo Cleofás, y a Esteban, y hay también hombres y mujeres, como si hubieran venido desde algún pueblo a invitar a Jesús para que fuera también al suyo, o como si lo hubiesen seguido después de que ya hubiera estado allí. Y Jesús, cruzando el lugar que está destruido, se detiene a mirar a menudo y se para del todo cuando desde el lugar más alto puede dominar esa maraña de escombros y de vegetales en los que la vida está representada solamente por las palomas. Es un día ciertamente bueno, eran domésticas y ahora otra vez son agrestes y feroces. Contempla cruzados los brazos y la cabeza un poco agachada, y cuanto mira y mira, más triste y pálido se pone. ¿Por qué te quedas aquí, maestro? El lugar te aflige y eso se ve. No te pares a contemplarlo. Me arrepiento de haberte hecho pasar por aquí, pero es un camino mucho más corto, dice Cleofás de Emaús. Yo no miro lo que ustedes están viendo. ¿Y entonces qué ves, señor? ¿Será que ves el hecho pasado? Fue pavoroso sin duda, y este es el sistema de Roma, dice el otro de Emaús. Y esto debería mover a reflexión, observen todos. Aquí había una ciudad que no era grande, pero sí bonita,
y hecha más de casas señoriales que de casas humildes. Y estos lugares que ahora son bosques agrestes eran de ricos, y de ricos que eran estos campos que ahora son estériles y cubiertos de zarzas, y joyos, y ortigas. Entonces había pingües, y árboles frutales, y campos llenos de mieses, y las casas eran bonitas en aquel entonces, con jardines llenos de flores, y pozos y fuentes, en las que se bañaban las palomas y jugaban los niños. Y eran felices todos los habitantes de este lugar, y la felicidad no los hizo justos, y se olvidaron del Señor y de sus palabras. Y ya ven, ya no hay casas, ya no hay flores, ya no hay fuentes, ya no hay mieses, ya no hay frutos, y quedan solo las palomas, y ya no son felices como entonces, porque en vez de disponer del trigo dorado y el comino que entonces los buscaban ávidas y que de ellos se saciaban, ahora batallan para conseguir unas pocas besas ásperas y unos joyos amargos. Y hay fiesta si encuentran todavía una espiga de cebada renacida entre los espinos. Y mirando, yo ya no veo las palomas, sino caras y caras, muchas de las cuales no han nacido todavía, y veo ruinas y zarzas, y lambrusca, y besas silvestres que cubren tierras de la patria, y todo esto porque no se ha querido acoger al Señor. Y oigo llantos de niños extenuados, más infelices que estos pájaros, a los que todavía Dios les provee un mínimo de ayuda para vivir, mientras que esos niños carecerán de toda la ayuda, incluidos en el castigo general, y languidecerán en el pecho seco de sus madres moribundas de inanición y de dolor y espanto, sin nombre. Y oigo los lamentos de las madres ante sus hijos muertos del hambre en su pecho, y los lamentos de las esposas que ya no tendrán y no tienen esposo, y de las vírgenes capturadas para el placer de los vencedores, y de los hombres encaminados hacia las cadenas, tras haber conocido toda la suerte de humillación y de guerra, y de viejos que han vivido hasta ver cumplida la profecía de Daniel, que se encuentra en el capítulo 9, por cierto, para los que quieran saberlo. Y oigo la voz incansable de Isaías. Esta está en el 28, del 11 al 12, en el 15 y del 16 al 19. En el soplo de este viento entre las ruinas, en el quejido de las palomas y entre los escombros, con palabras extrañas y con lengua extranjera, hablará el Señor a este pueblo, al cual ha dicho, aquí está mi reposo, dad reposo al fatigado, este es mi alivio, pero ellos no han querido escuchar, no, no han querido, y el Señor no puede hallar reposo en su pueblo. Y el cansado, que se ha cansado recorriendo sus comarcas y enseñando y curando y convirtiendo y consolando, no encuentra el descanso, sino más bien persecución. Y no encuentra el alivio, sino la insidia y la traición. Perfectamente uno es el Hijo del Padre. Y si la verdad les ha enseñado que hasta un vaso de agua dado a un hombre tendrá su recompensa, porque todo acto de misericordia hecho al hermano y a Dios mismo se le hace, entonces ¿qué castigo habrá para aquellos que hasta la piedra del sendero como almohada le niegan al Hijo del Hombre, y el manantial montaño que brota por la bondad del Creador, y el fruto olvidado en la rama por estar enfermo o verde, y la espiga sustraída a las palomas, y tienen ya preparado el lazo para estrangular el aire en la garganta, y con el aire de la vida? Oh, desventurado Israel, que has perdido en ti la justicia y has perdido la misericordia de Dios. Y entonces de nuevo se oye la voz de Isaías en el viento, del atardecer más tremenda que el grito del pájaro de muerte, casi tan tremenda como la que sonó en el jardín terrenal para la condena de los dos culpables. Y oh, tremenda cosa. Y no está unida esta voz del profeta a la promesa de un perdón, como entonces. No, no hay perdón para los que intentan burlarse de Dios, para los que dicen, hemos hecho alianza con la muerte, hemos estrechado un pacto con el infierno. Los flagelos, cuando vengan, no nos vendrán a nosotros porque hemos puesto nuestras esperanzas en la mentira, y ella, que es poderosa, nos protege. Escuchen, y escuchen cómo se repite Isaías, lo que oyó al Señor. Yo pondré como fundamento de Sión una piedra angular elegida y preciosa, y juzgaré sopesando, y haré justicia midiendo,
y el granizo destruirá la esperanza en la mentira, y las aguas arrasarán las protecciones, y será destruida la alianza de ustedes con la muerte, y dejará de existir el pacto que tienen con el infierno. Cuando pase violento el flagelo, también los arrastrará tras de sí, y cada vez que pase los arrastrará a cada hora, y sólo los castigos les harán comprender la lección. Desventurado Israel, como estos campos, en que subsiste solo la besa, pobre, y el amargo joyo, y donde ya no hay trigo. Así será Israel y la tierra que no aceptó al Señor, porque no tendrá pan para sus hijos, y los hijos que no quisieron acoger al cansado pasarán castigados y endurecidos como galeotes amarrados al remo, a ser esclavos de aquellos a quienes despreciaron como inferiores. Dios verdaderamente trillará al pueblo soberbio bajo el peso de su justicia y lo ahogará con la agramadera de su juicio. Esto es lo que veo en estas ruinas. Ruinas, ruinas a septentrión, a mediodía, a oriente y a occidente, y, sobre todo, en el centro, en el corazón donde la ciudad culpable será transformada en putrefacta fosa. Y lágrimas lentas descienden por el pálido rostro de Jesús, que levanta el manto para taparse la cara y deja descubiertos solo los ojos, dilatados por la dolorosa visión. Y reanuda la marcha, mientras que los que están con él van bisbiciando apenas, helados de espanto.